Jesús iba proclamando el Evangelio a que las naciones se conviertan y creyeran en el bautismo y creyeran en una sola fe, una sola religión, un solo bautismo. Hoy día el Evangelio de San Lucas, hoy día 1 de junio, que estamos llevando ya el 6º mes del año. La bienvenida sean cordialmente a todos ustedes en este nuevo peregrinar, un nuevo comienzo de un nuevo mes, el 6º mes del año, el mes de junio, día de los papás. Y empezamos este mes. Y empecémoslo pues con pie derecho. Empecémoslo con la bendición de Dios. Empecemos pidiendo, no nos olvidemos, encomendándonos a María Santísima. A ella, que es la madre protectora de todos nosotros, leí San Juan 19, 26 y 27. A ella que nosotros tenemos que encomendarnos. Hoy día el Evangelio nos dice que Jesús iba proclamando el Evangelio. Invitaba a las naciones a la conversión, a una conversión de un nuevo Evangelio. De ese Evangelio vamos a hablar el día de hoy. La bienvenida sea para todos ustedes, quedan cordialmente invitados a este compartir del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, quien nos viene a hablar hoy día según el Evangelio de San Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la carta de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días. Y dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos les dijo, y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondieron, no lo corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó en su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco, que le dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá a la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial diremos todos juntos. Salmo responsorial diremos, el Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con voces de alegría. El Señor asciende entre aclamaciones.
Pues el Señor el Altísimo es terrible, es un gran rey en toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. Dios sube entre fanfarrías. Para el Señor resuenan los cuernos. Canten. Canten al Señor un himno nuevo. El Señor asciende entre aclamaciones. Canten a Dios, entonen himnos, salmos a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. A Dios, que es el Rey de toda la tierra, cántenle un himno de alabanza. El Señor asciende entre aclamaciones. Dios reina sobre las naciones. Dios se siente en su santo trono. El Señor reina entre aclamaciones. De la carta de los Hebreos. Hebreos 9 y siguiente. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura de un santuario auténtico, sino de que Cristo entró en el propio cielo donde está ahora y ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote, que vuelve todos los años con una sangre que no es suya. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como su Salvador. Pero ya no será por causa del pecado. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina. Es decir, su carne teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia, y con el cuerpo lavado con agua. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitar al uno al otro en la forma de amar al que hace el bien. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad
hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betsaida. Y levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén. Y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos pues, hermanos, y pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la fuerza, la bendición para entender el Evangelio. Digamos, ven Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día, el Evangelio que está tomado de San Lucas nos viene a dar una reflexión. Nos viene a dar un mensaje donde dijo Jesús, todo está escrito, que los padecimientos del Mesías tenían que cumplirse. Y sí, el profeta Isaías profetizó y dijo que tenía que cumplirse lo que estaba en los salmos, en la ley, en las tablas de Moisés, y lo que estaba escrito en los libros, lo que estaba escrito y lo que tenía que cumplirse. Que el Mesías tenía que sufrir, que padecer y morir. Pero algo sorprendente para los cristianos católicos, que al tercer día resucitará. ¿Y cuál era el tercer día? Domingo. Jesús con su muerte selló el sábado. ¿Y quiénes son los que guardan el sábado? Los llamados adventistas del séptimo día. Se llaman ser los días del sábado. ¿Por qué? Jesús al morir sella el Antiguo Testamento y nace el Nuevo Testamento. Por eso dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo. Por eso cuando los cristianos se reunían a la oración con las puertas cerradas, Jesús llegaba y les decía, la paz esté con ustedes. ¿Qué día se reunían los judíos? El domingo. Jesús, los judíos cristianos se reunían el domingo. Los cristianos no se reúnen el sábado. 1 Corintios 16:2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo. Y desde ese día, ¿quiénes guardan el domingo? Los cristianos. Los cristianos guardamos el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué guardamos el domingo? Porque Jesús resucitó el domingo. Jesús dijo, lo matarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, desde ahí nosotros guardamos el domingo. En eso tenemos otra cita, San Juan 20:19. ¿Qué dice San Juan 20:19? Escuchemos. Ese mismo día, el primero después del sábado. ¿Cuál es ese día? El primero después del sábado se llama domingo. ¿Qué dice? Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, aquí va el regaño de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Se prohíbe que se reúnan. Jesús, ¿qué dijo? No quiero esta reunión. Jesús dijo, no estoy de acuerdo. ¿O qué es lo que dijo Jesús? Escuchemos lo que dijo Jesús. Cuando los judíos, los cristianos estaban reunidos con la puerta cerrada, le dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Jesús, ¿qué hizo? Selló.
dio la autorización, lo confirmó. Le dijo: la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, de los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús no se confirma: estos se van a olvidar, estos de repente sufren de olvido, pero aquí les voy a volver a hacer acuerdo. En el versículo 21 y dice: Jesús les volvió a decir. ¿Qué quiere decir les volvió a decir? Les volvió a hacer acuerdo, les volvió a recordar. De repente se olvidan. Les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Jesús lo envió? Para que perdonen los pecados y tengan vida eterna. Y Jesús dice en 20:23, ¿para qué? Sigue diciendo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró. Jesús volvió a decirle: así los envío, y también dichoso. Esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué Jesús dio el poder? Reciban el Espíritu Santo, así como lo he recibido yo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Jesús sopló sobre quién el poder del Espíritu Santo. Sobre los sacerdotes. Y en la carta que hemos leído los Hebreos, nos habla de un bautismo. Y ya lo vamos a ver. Pasamos al Evangelio. Entonces dice Jesús: entonces se les abrió, les dijo: todo estaba escrito, que el Mesías tenía que pero y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Les estoy mostrando con la Biblia, para que no venga uno por ahí y los asuste y les diga: es que los cristianos guardan el sábado. En el Nuevo Testamento no hay una cita que diga que se guarde el sábado. No. Los judíos sí lo guardan, porque se llaman ser los cristianos. Pero el cristiano guarda el domingo. San Juan 20:21. San Juan 20:22. Primera de Corintios 16:2. Ahorita vamos a ver Mateo 28:19 y 20. Entonces, Jesús nos dice de una resurrección de entre los muertos. Ojo, que los muertos van a resucitar. El muerto, cuando una persona ya está muerto y se va a descansar al cementerio, no quiere decir que se va eterno. En el día de la resurrección van a resucitar, van a revivir. ¿Pero para qué? Ahí va a ser el juicio final. Ahí vas a ser juzgado por tus actos y tus obras de caridad que has hecho, has cometido. Como dice en su palabra, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Hay de aquel que tuvo oídos y no escuchó. Hay de aquel que tiene buenos ojos y no quiso leer. Hay de aquel que tuvo buena memoria y no quiso comprender. El que tuvo oídos entró por acá, le salió por acá, no quiso escuchar. Pero las cosas del mundo sí le pongo atención. Las cosas malas sí les presto atención, oído, ceja y oreja. No, cosas buenas no quiero leer, pero una cosa mala, ¿cómo me gusta leer? No me acuerdo de Dios, no me acuerdo de un pasaje bíblico, pero sí me acuerdo del número celular, sí me acuerdo de la tarjeta, sí me acuerdo dónde vivo. ¿Y por qué de Dios no me acuerdo? Ahí será el sufrimiento cuando llegue ese día y esa hora y ese momento. Entonces, Jesús les dice: deben proclamarse su nombre, que debe proclamarse, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Y tenemos que invitarlos a que se conviertan. ¿A dónde está el arrepentimiento? San Mateo 28, 19, 20. San Mateo
28, 19 y 20. Acá, vamos a verlo. San Mateo 28. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vayan, no tengan miedo, vayan y enseñen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por acá hay un pasaje que me gusta. Hechos de los Apóstoles 18:1 en adelante. Hechos de los Apóstoles 9 dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues esta ciudad me ha reservado un pueblo numeroso y yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Vaya, bautice, evangelice y nadie podrá hacerte daño. Nadie podrá tocarte, nadie podrá señalarte, nadie podrá usarte, porque Dios, dice Jesús, yo estoy contigo. Pablo. Entonces a Mateo 28, 19, 20 nos dice a una conversión, nos invita a una conversión. Que tenemos que ir y bautizar y predicar el Evangelio y no tener miedo, porque Jesús dice, yo estoy contigo. En castellano, yo estoy con ustedes, en todo lugar y en todo momento. Ustedes son testigos de todo esto, pero aquí hay un problema. Dice, ustedes son testigos. Entonces, ¿qué han hecho? Aquí le han cambiado este párrafo. Ustedes son mis testigos. ¿Quiénes? Los que se llaman testigos de Jehová. La Biblia no dice que tiene testigos en la tierra. Ustedes, los que han visto, los que Jesús sanaba a los enfermos, resucitó a los muertos, sanó a los cojos, sanó a los ciegos. ¿Y qué no es que ustedes son testigos de lo que han visto? De los poderes milagrosos que yo he hecho. Y ellos que han hecho, han abierto la Biblia, se han buscado un pasaje, dice testigo, aquí está. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Dice testigos, pero no se refiere a testigos de un evangelio. Se refiere que ellos son testigos, dan testimonio de lo que pasó cuando Jesús andaba en la tierra. De su venida cuando fue por primera vez. De ellos que daban el testimonio de los milagros que hacía Jesús. Eso se refiere a testigos. Sino que ahora una denominación se autonombra iglesia y se pone un nombre. Testigos, ya está. Séptimo día, adventistas. Guardan el sábado. Entonces dice, yo les voy a enviar lo que mi Padre prometió. Ustedes tienen que permanecer en la ciudad revestidos con la fuerza que viene de arriba. ¿Y qué es lo que viene de arriba? Alguien que me deje en los comentarios. De arriba viene el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando terminamos de la lectura, ¿qué hacemos? Nos encomendamos al poder del Espíritu Santo para pedirle a Él la bendición para entender, para dar la reflexión. Ustedes están revestidos de lo que viene de arriba. De arriba viene el poder del Espíritu Santo, la gracia divina, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, levantando las manos, Jesús los llevó a Betania, los bendijo y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue al cielo. ¿Por qué Jesús asciende al cielo? Porque ya todo estaba cumplido. Ahora sí dijo, me voy, pero quedan ustedes. Jesús se fue, descendió al cielo. Los llevó a los discípulos a un lado y les dijo, todo. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo y les dijo, se separó, los bendició y se separó de ellos y fue llevado al cielo. Jesús se fue, partió
¿Por qué? Porque ya supo que todo se había cumplido, ya no había más que cumplirse. Ya estaba todo cumplido, conforme al pie de la letra. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén, de gozo ya, porque ya estaba todo cumplido. Y continuaban en este templo alabando a Dios. Ellos continuaban. A donde Jesús se le da la honra, la gracia, se lo adora en el templo. ¿Y cuál es el templo? Una sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? La casa de oración, la casa de nuestro Señor. ¿Y cuál es la iglesia que Jesús fundó y formó? ¿Y a quién le dio las llaves del reino de los cielos? A un hombre llamado Pedro. A un hombre, un papa, que quedó a cargo de la iglesia llamado Pedro. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Con cita, capítulo y versículo. Hemos dado el mensaje, hemos dado la reflexión. Porque hay muchos que andan por ahí llamándose iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 que dice: no separen el cuerpo de Cristo y acaben con las divisiones. ¿Cuándo digo? ¿Cuándo se va a acabar? Jesús dice en la primera carta a los de Juan, los bautiza con agua, pero después serán bautizados por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Serán bautizados, pero lástima el que no quiere creer. Dice la carta 10:1 en adelante de Corintios, que fueron cruzados en el mar y todos se bautizaron. Todos. Hechos 2:38 y 39. El bautismo es para ustedes y para sus hijos, para los niños. San Marcos capítulo 10 versículo 13. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. San Lucas 2:21. Jesús fue circuncidado a los 8 días. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Ya esa circuncisión se convierte en un bautismo. Gálatas también nos viene a decir de un bautismo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos habla de un bautismo, una sola fe, un solo rebaño, un solo pastor. Hay un mensaje. Aquel que se bautizó de niño en la iglesia católica, les voy a dar este mensaje, y se salió de la iglesia pensando bautizarse en otra iglesia, déjeme decirle que sigue siendo católico. ¿Por qué? Porque fuiste bautizado en la iglesia católica. Y si te saliste de la iglesia sin conocer la verdad, eres un católico, un cristiano hereje. ¿Por qué? Porque te bautizaste en la iglesia católica. Te saliste de la verdad para pasarte a la mentira. Engaño tan grande. Pero déjame decirte, hermano, que estás a tiempo de volver. Estás a tiempo para que vuelvas, recapacites y reconozcas el mensaje de Dios que hoy día te viene a dar. El mensaje de fe. A todos ustedes, pensemos, se salieron de la iglesia, pero siguen siendo católicos. Se salieron de la doctrina, siguen siendo católicos. Hay de aquel que no quiere entender, obedecer y cumplir las santas escrituras que Dios nos manda a cumplir y a bautizar. Hoy día este mensaje que nos sirva para reflexionar y sepamos que la iglesia es una sola. Y Jesús resucitó el primer día de la semana, domingo. Domingo, día del Señor. Un feliz domingo. Que nuestra Madre María Santísima y nuestro Padre el Señor Jesús los cuide, los protege, los derrame muchas bendiciones del cielo de la providencia divina. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre en todo lugar
y en todo momento con ustedes, Dios mediante, hasta el día de mañana. Permiso.